múltiple y está en relación con la capacidad para moverse, para trasladarse. Vamos a hablar acerca de la movilidad reducida en pacientes con esclerosis múltiple. Declaro, no tengo ningún conflicto de interés para la presentación que vamos a escuchar. Bueno, para empezar, recordar que la marcha, así como muchos otros procesos de la evolución humana, requirió un proceso de evolución que empezó prácticamente con el Australopithecus, que es quien separó el resto de homínidos de la larga cadena evolutiva que conlleva al hombre. Este ser vivo se bajaba de los árboles para conseguir sus alimentos y de esa forma empezó a adoptar una posición erguida, bípeda, y fue el inicio de lo que conocemos ahora como es nuestra marcha, que es bastante funcional, que es altamente efectiva, costo efectiva en cuanto al ahorro energético, aunque tenga su desventaja en velocidad si la comparamos con marchas de cuadrúpedos. Bueno, algunos autores consideran que el proceso de neurodesarrollo motor de la marcha es un proceso innato, si se cuenta con la integridad de las estructuras del sistema nervioso central, periférico, el sistema músculo-esquelético, y otros consideran que es una actividad aprendida. Lo que es claro es que es el resultado de ese balance perfecto entre estas dos hipótesis, ¿cierto? Entonces el ser humano inicia con un proceso escalonado que arranca con un sostén cefálico, unos rolados, un sedente, un gateo recíproco, y alrededor del año empezamos el bípedo con apoyo y posteriormente una marcha funcional. Esa marcha que a medida que vamos envejeciendo también empieza a presentar dificultades y es por eso que aumenta el riesgo de caídas en personas de la tercera edad, igual que en los niños, ¿sí? Porque se vuelve una marcha con limitaciones, con fallas en esos sistemas, en esa integración, y por ende se hace menos funcional y con un gasto energético mucho más alto. Entonces, tanto las personas que nacen con dificultades para caminar, así como las personas que logran una marcha funcional y en un momento de su vida pierden la capacidad de forma súbita o de forma paulatina, es importante comprender que existen dispositivos de asistencia que pueden modificar, apoyar o sustituir esa forma para movilizarse y mejorar la independencia y la autonomía de esa persona. Entonces, para poder entender un poco, tenemos que comprender qué parámetros evaluamos en una marcha normal. Como les decía al principio, hay libros y tratados, no vamos a profundizar, pero sí comprender un poquito que la marcha se puede medir y es bastante objetivable. Entonces, la marcha humana pues es el resultado de una compleja interacción entre el sistema nervioso central, periférico y musculoesquelético, ¿cierto? Consiste pues en una secuencia de movimientos que se denominan pasos que van a conformar un ciclo, y ese ciclo inicia cuando el pie contacta el piso y termina una vez lo contacta nuevamente. Cada ciclo de la marcha va a tener dos fases en términos generales, una fase de apoyo y una fase de balanceo. La fase de apoyo representa el 62% del ciclo, o sea, la mayor parte vamos a tener uno o dos pies sobre el piso, y el 38% restante lo conforma la fase de balanceo, o sea, la fase en la que tenemos un pie en el aire. Entonces, viéndolo así, pues la marcha humana es un modelo de eficiencia biomecánica que va a permitir ese desplazamiento con un consumo de energía bajo, consumo que va a aumentar si se presenta alguna alteración. Así como el lenguaje, ¿sí? Que tiene una variabilidad en los dialectos, la forma de caminar también varía en cada individuo. De ahí lo valioso, enriquecedor de hacer ese análisis cualitativo y cuantitativo de la forma de caminar de una persona. Entonces, los parámetros del paso se dividen en dos grandes grupos que se denominan los parámetros temporales y los parámetros espaciales, ¿cierto? Y son agrupados en relación con el tiempo y con el espacio. Cada ciclo de la marcha o zancada va a estar compuesto por dos pasos, uno izquierdo y otro derecho.
y ambas unidades, tanto la zancada como el paso, son tomadas como referencia para la medición y el análisis de los parámetros que intervienen en la marcha. De ahí la importancia, ya que estos parámetros son objetivables, medibles. Entonces es importante, en un análisis clínico de la marcha no los podemos cuantificar, pero sí existen los análisis computarizados de la marcha que nos permiten hacer estos análisis pormenorizados, y estos son como los parámetros que hay que tener presente. Dentro de estos parámetros temporales tenemos el tiempo de paso, que es el tiempo transcurrido entre el contacto inicial de un pie y el contacto inicial del pie contralateral. Ese es un paso, que lo vemos acá. El periodo de zancada se define como el tiempo transcurrido entre dos contactos iniciales consecutivos del mismo pie, ¿verdad? Cuando yo empiezo con este y termino cuando vuelvo a hacer el contacto con ese mismo pie. La cadencia hace referencia al número de pasos ejecutados en una unidad de tiempo, o sea, es el ritmo de la marcha. Se emplean, habitualmente pues empleamos unidades de paso por segundo o pasos por minuto para medir esa cadencia. Y la velocidad de marcha es un término ampliamente utilizado, ¿ya? Y es la relación entre la distancia recorrida en la dirección de la marcha por una unidad de tiempo. Se puede calcular como producto de la multiplicación entre la longitud del paso y la cadencia. Entonces, habitualmente esa velocidad es expresada en metros por segundo, en metros por minuto o en metros por hora. Y es fundamental, y muchos de los estudios que evalúan esos parámetros cuantificables de la marcha utilizan estos parámetros, son fundamentales tenerlos presentes para comprender qué es lo que se está midiendo en esos pacientes. Dentro de los parámetros relacionados con el espacio está la longitud del paso, ¿cierto? Que es la distancia lineal que se extiende entre el contacto inicial de un talón y el sucesivo contacto inicial del talón contralateral. ¿Sí? La longitud de la zancada es la distancia medida entre dos contactos iniciales consecutivos de ese mismo pie, ¿cierto? O sea, es la suma de la longitud de paso del pie izquierdo y la longitud del paso del pie derecho. Cuanto más similares sean esas longitudes del paso de ambos miembros inferiores, más simétrica es la marcha. Es un término muy, muy importante, la simetría de la marcha, y que tiene que ver con esa longitud de zancada. El ancho del paso se define como la distancia lateral entre ambos pies, ¿cierto? Aquí lo vemos representado, entre ambos pies, en el eje perpendicular a la dirección de la marcha para un paso determinado. Entonces esa medida suele tomarse en los puntos medios de los talones. Y el ángulo de paso hace referencia al ángulo medido entre el eje longitudinal del pie y la dirección de progresión de la marcha. Entonces, ¿por qué hay disfunción de la marcha en la esclerosis múltiple? Recordemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria autoinmune crónica del sistema nervioso central que va a causar desmielinización y pérdida neuronal, ¿cierto? 2.5 millones de personas están afectadas en el mundo, y la discapacidad generada no solamente se da por compromiso motor, sino también por compromiso cognitivo. Una cosa importante para entender es que la marcha es una función compleja, como habíamos hablado, de esa interacción entre los sistemas nervioso y musculoesquelético. Entonces, si hay una alteración del control motor, pues obviamente va a haber alteración para movilizarnos. Múltiples estudios evidencian un aumento de la disfunción para caminar con la progresión de la enfermedad. Entre más severa es la esclerosis, hay directamente proporcional con la limitación para moverse. Y el 85% de los pacientes con esclerosis múltiple informan alteración para caminar como principal motivo de consulta. Es una de sus cosas y pues una de las razones por las que más consultan los pacientes, ¿sí? Resulta que el 45% de las personas con esclerosis múltiple van a reportar una alteración para caminar en los primeros 6 meses posterior al diagnóstico, y casi el 90% de estos pacientes a los 10 años del diagnóstico tienen compromiso, van a reportar una alteración. Y reportan que caminar es esa función corporal, una de las funciones corporales de mayor importancia y más sentida para ellos.
Entonces, ¿por qué se altera la marcha en esclerosis múltiple? Porque hay disfunción del control motor a nivel central, porque hay pérdida axonal, porque hay desmielinización neuronal, ¿cierto? Inicialmente una desmielinización a nivel cerebral y espinal, y con el acúmulo del tiempo, daño y pérdida axonal, lo que se va a ver representado evidentemente en un compromiso motor. La función de la marcha se inicia de forma jerárquica desde la región piramidal de la corteza cerebral, pero los ganglios basales, el tálamo, hipotálamo, mesencéfalo, cerebelo, bulbo raquídeo, médula espinal, van a formar parte de esas áreas que intervienen en el proceso. Entonces, si hay pérdida neuronal de múltiples de estas áreas, pues va a verse representado en alteración para la movilidad. Hay otros dos razones y tienen que ver con la fuente de energía. Habíamos hablado inicialmente que la marcha normal bípeda es ahorradora, es funcional y utilizamos un costo energético bajo. Pero resulta que obviamente como va a haber alteración motora por espasticidad, por debilidad, por ataxia, ya vamos a ver más adelante, pues obviamente, ¿qué pasa? Que el consumo energético se incrementa. Entonces, obviamente los pacientes sienten mucha fatiga, ¿verdad? Entonces, eso también hace que se altere la forma para caminar. Lo mismo si están dañadas vías sensoriales fundamentales como la visual, cuando hay neuritis óptica, auditiva, somestésica, o sea, la de cordones posteriores, que también pueden verse afectados por el compromiso desmielinizante o la pérdida axonal. Entonces, esto se va a ver representado en qué? Se va a ver representado en espasticidad, que es el aumento del tono muscular, obviamente que limita la forma para movilizarnos, debilidad muscular, ¿ya? Entonces los músculos van a estar débiles, ya sea en patrones de paraplegia, cuadriplegia, hemiplegia, cuando hay una pérdida completa de la función del músculo, o paraparesia, hemiparesia, cuadriparesia, cuando hay debilidad. La ataxia es una de los síntomas que estos pacientes reportan como de los grandes limitantes para caminar. La pérdida del equilibrio, la incapacidad de seguir una línea de progresión, son altamente limitantes para podernos mover de forma segura y aumenta enormemente el riesgo de caídas, ¿sí? Y la fatiga, como yo les decía, obviamente por el aumento de ese costo energético, pero no solamente por eso. La fatiga en la esclerosis múltiple también tiene un origen central y se asocia con alteración de los neurotransmisores y trastornos del ritmo circadiano. Entonces eso hace que los pacientes perciban la fatiga incluso en etapas muy tempranas de la enfermedad. Entonces, varios estudios han demostrado que la velocidad de marcha, la simetría de la marcha, la variabilidad y la fatiga son las principales diferencias para comparar entre sujetos sanos y sujetos con esclerosis múltiple. Incluso la variabilidad y la simetría se ha demostrado que son dos de las variables más importantes que aumentan el riesgo de caídas en estos pacientes. Entonces, voy a hablarles acerca de un estudio que se publicó en el 2020 que habla acerca de la simetría de la marcha y la coordinación en pacientes con esclerosis múltiple a través de una prueba que se llama el test de caminata de 6 minutos, ampliamente utilizado en investigación. Aquí vamos a observar en términos generales a mayor severidad de la esclerosis múltiple hay mayor asimetría en la forma de caminar y este índice que se llama el PCI, que es un índice de coordinación de la marcha, evidenciaron que índices más bajitos hablaban de una mayor coordinación, índices más altos hablaban de mayor incoordinación para caminar. Entonces, los pacientes con esclerosis que tenían esclerosis más severa o que estaban catalogados como esclerosis múltiple severa, tenían estos índices mucho más altos, o sea, tenían más variabilidad, más asimetría, más incoordinación. Se ve representado acá
¿sí? Donde se eligió aquí un participante con esclerosis múltiple leve, otro moderado y otro severo. Y si ustedes van a observar esta dispersión, ¿sí? En este diagrama de puntos, observamos cómo se ve para el paso derecho y el izquierdo, vemos cómo está esta simetría de la marcha y esta incoordinación. Normalmente cuando somos simétricos tienen que casi que verse en una sola línea, como se ve aquí en este paciente con esclerosis leve. La moderada ya vamos a ver que empieza a haber una brecha y en la severa sí es que es totalmente asimétrico. Aquí tenemos una paciente con esclerosis múltiple severa. Como pueden observar, es una paciente que tiene una asimetría importante para caminar, una cadencia alterada, una velocidad alterada. Y lo comparamos con un paciente que tiene una esclerosis leve. El paciente con esclerosis leve, a pesar de que no se ve como tan anormal, es un paciente que ya refería que no sentía que caminaba igual. Y si uno lo analiza de forma detenida, es un paciente que ya empieza a tener asimetría, que empieza a tener variabilidad, ¿verdad? Que hay fatiga, que se cansa, que le cuesta más hacer lo que hacía en un tiempo atrás. Bueno, en CAIRE tenemos obviamente una población de pacientes con esclerosis múltiple. Este análisis se hizo con 314 pacientes alrededor de finales de noviembre, actualmente hay más, y decidimos evaluar primero a través de la escala del índice de Bartel, que nos da una evaluación global de la funcionalidad de los pacientes, eh, saber qué porcentaje de pacientes referían una independencia en su funcionalidad, en su autocuidado y movilidad, qué porcentaje de pacientes referían una dependencia funcional leve, moderada, severa y total. Ahí a su derecha van a encontrar los porcentajes, ¿cierto? Pues el 74% de nuestros pacientes a ese momento referían que eran funcionales e independientes. Entonces, encontramos que el 25.7% de esos pacientes referían alguna limitación en autocuidado y movilidad, de leve a total. ¿Listo? En global eran 81 pacientes. Entonces, estos 81 pacientes referían que tenían problemas para movilizarse. Queríamos saber cuál era la causa cuál era el déficit que generaba esa alteración para caminar. Entonces el 34.5% nos dijo que tenían una alteración para caminar. En este grupo, ¿quién incluíamos? Pacientes con monoparesias, con debilidad de cualquier grupo muscular, con falta de coordinación, fatiga, o que simplemente no habíamos podido evaluar de forma presencial, ya que la pandemia limitó esas valoraciones y esos exámenes físicos. Muchos los teníamos que evaluar a través de un formato que teníamos diseñado para poder aproximar la funcionalidad de cada paciente con esclerosis. Entonces, en ese grupo entró, es el grupo más grande. Tenemos también el 23.4% ya definidos con paraplegias o paraparesias espásticas, ¿sí? Como pueden ver, el 11.1% tenían hemiparesias o hemiplegias espásticas, el 9.8%, casi el 10% ataxia, y aquí bien importante, el 3.7% de los pacientes con un trastorno cognitivo que predominaba la limitación para caminar, que es bien importante resaltarlo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué dispositivos de asistencia están utilizando para apoyar la movilidad. Entonces encontramos que el 40% de los pacientes tienen bastones canadienses convencionales, el 32% ya tienen sillas de ruedas convencionales, habían pacientes que tenían
por ejemplo, una silla de ruedas convencional y una eléctrica para cuando tenía que ser traslados un poco más largos, caminadores de 4 puntos, el 21%, pacientes que tenían un caminador en el interior, o sea, dentro de la casa, y una silla de ruedas para exteriores. Entonces, importante ver qué dispositivos de asistencia ya estaban utilizando como estrategia para apoyar esa alteración para caminar. Queríamos mostrarle un poco acerca de cuál era el nivel de funcionalidad de nuestra población con esclerosis múltiple y cuáles eran las principales causas, pues en este caso de origen motor, cognitivo, que generaban la mayor limitación para la movilidad. Ahora vamos a hablar un poco acerca ya de los procesos de rehabilitación funcional en estos pacientes con alteración para la movilidad. Entonces, 4 puntos básicos fundamentales. Primero que todo, esto es algo que se debe manejar de forma interdisciplinaria. Los equipos de intervención deben hablar el mismo idioma. Como un punto a seguir, el uso de índices objetivos en entornos clínicos es fundamental. ¿Sí? Hay que seleccionar esas medidas de resultado que van a permitirnos determinar la eficiencia de las intervenciones en rehabilitación. Por nuestra parte, utilizamos el Bartel como la escala de medición de la funcionalidad global y en marcha puntualmente el Time Up and Go. Y por último, hay que establecer objetivos reales con el paciente y su familia. ¿Sí? Actualmente en el mundo se está utilizando una escala de medición de estos objetivos que se llama la escala GAS. Hablaremos un poquito de esta escala, no muy a profundidad, pero sí permite medir lo que antes era muy subjetivo, ¿cierto? Como que, bueno, vamos a mejorar tu capacidad para caminar, entonces el paciente decía, sí, yo siento que estoy caminando mejor, pero a través de esta escala y de poder evaluar los objetivos que vamos a plantearnos con el paciente y su familia, podemos hacer una medición que va a ser numérica y que nos va a permitir poder demostrar, bueno, si nuestras intervenciones son eficientes en el paciente. Entonces, el primer punto dentro de nuestro programa de rehabilitación funcional es que el equipo de intervención debe hablar el mismo idioma. No solamente el rehabilitador con su equipo de terapeutas, sino todos los actores que intervienen en las valoraciones y manejo del paciente con esclerosis múltiple. Obviamente en cabeza de neurología, especialidades de apoyo como psiquiatría, neuropsicología. Es muy importante que este equipo se siente, dialogue, hable acerca de los pacientes, pacientes que se salen fuera de estas líneas de progresión en los programas de rehabilitación que no están respondiendo. Sí, es importante que el equipo hable, tenga reuniones, se evalúen, bueno, qué está pasando con este paciente, será que requiere más esto, que el grupo de rehabilitación aclare y despeje dudas respecto a si las intervenciones son efectivas o no, o cuáles son las principales barreras que se están detectando en el paciente, en la familia, que limitan esos procesos de rehabilitación exitosos que no siempre terminan en que el paciente restaure la movilidad, ¿cierto? A veces se requiere, como dijimos, paliar, restaurar, sustituir. Lo importante es que se mejore la calidad de vida y todo sea en busca de mejorar la independencia de los pacientes. Entonces esto es fundamental. Bueno, el segundo punto dentro de nuestro proceso de rehabilitación funcional es el uso de índices objetivos en entornos clínicos. ¿Sí? Vamos a ver qué vamos a medir, cómo lo vamos a medir. Esta selección de medidas de resultado es muy importante para poder determinar la eficiencia de las intervenciones en rehabilitación. Importante que sea tenido en cuenta todos los ámbitos de evaluación del ser humano dentro del marco de la CIF, ¿sí? De la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud. O sea, que lo que vayamos a evaluar no solo impacte en la función y estructura corporal o en la mera función de la actividad, sino también en la participación de ese paciente en una sociedad como ser humano, en la calidad de vida. Particularmente en CAIRE utilizamos dos parámetros que tienen que ver con movilidad,
que es el índice de Bartel, que nos va a permitir no solamente hablar algo acerca de la autonomía en movilidad, sino autocuidado, y directamente con la marcha, el Time Up and Go, que ya lo explicaremos ahorita. Es importante que esas medidas de resultado que evaluemos siempre estén sentadas sobre, obviamente, el equipo que integra el programa de rehabilitación, ¿sí? Se haga partícipe de las terapeutas. Es importante tener presente que estas escalas de medición no siempre son exactas y hay que darle valor y peso a esa evaluación clínica que decimos subjetiva, ¿cierto? No solamente, no todo se puede medir, pero sí es importante tener unos parámetros de medición para el seguimiento de nuestros pacientes dentro de los programas de rehabilitación. Entonces, como les había comentado, nosotros utilizamos dentro del programa de rehabilitación en CAIRE el índice de Bartel, que está a su izquierda. No lo vamos a desglosar, pero que nos permite evaluar dentro de sus ítems. Hay ítems para hablar acerca de la movilidad, por ejemplo, el ítem de desplazarse, de subir y bajar escaleras, nos habla de esa capacidad que tiene la persona de moverse. Y utilizamos el Time Up and Go, conocido como Up and Go, ¿cierto? Es una evaluación de la marcha, ¿verdad? Utilizamos una silla convencional, el paciente tiene que sentarse, ponerse de pie sin utilizar sus brazos en la medida de lo posible y caminar una distancia lo más rápido sin correr, una distancia de 3 metros, y regresar, hacer el giro y volverse y sentar. Eso se cronometra, se hace una evaluación del tiempo. Usualmente se debe evaluar más o menos, repetir 3 veces para tomar el mejor valor, ¿sí? Y no solamente se utiliza como una evaluación de velocidad de marcha, sino también como una evaluación del riesgo de caída. También permite observar de forma subjetiva, de forma clínica, cómo está algunas características de la marcha, como vimos en los videos de los pacientes, y qué tan asimétrica, qué tanto sigue la línea de progresión, cómo está la coordinación en ese proceso, cómo da el giro, ¿sí? Hay pacientes que prácticamente parecen un robotcito y les toca pararse para poder hacer el giro. Todo eso nos da información, ¿sí? De cómo está la movilidad del paciente. En términos generales, pues para lo que más se utiliza es para evaluar el riesgo de caída, y pues puntuaciones por debajo de 10 segundos hablan de un bajo riesgo de caída, entre 10 y 20 indican un riesgo de caída moderado, y mayor de 20 pues un elevado riesgo de caída. Y el último paso dentro de nuestro proceso de rehabilitación funcional es establecer objetivos reales con el paciente y su familia. Este es el paso más importante. Una de las estrategias que se está utilizando no solamente en el ámbito de investigación, sino en el ámbito clínico a nivel mundial, es el uso del Goal Attainment Scaling o escala GAS, que nos permite ponderar estos objetivos y darle una calificación, no solamente desde como yo como rehabilitador veo ese objetivo, sino como lo ve el paciente, la importancia para el paciente. Tiene que tener 4 características esta escala. La primera es identificar los objetivos a través de la técnica SMART, o sea que sean objetivos específicos, medibles, alcanzables, reales y a tiempo, ¿sí? Luego vamos a ponderar esos objetivos, o sea, cuál es la importancia del objetivo, se califica, y cuál es la dificultad del objetivo. Y una vez que establezcamos cómo está el basal de nuestro paciente, se hacen las intervenciones y se obtienen unos resultados. Esos resultados también se califican y se ponderan con un número, y al final vamos a obtener una puntuación completa de ese objetivo, si lo logramos, no lo logramos, o si seguimos iguales, ¿cierto? Esta escala GAS tiene una fórmula matemática. A través de una hoja de Excel se puede solicitar al autor, es gratuita, y se puede manejar, requiere un entrenamiento no muy complejo, y realmente se ha considerado que tiene muy buenos resultados para no solamente mostrar ante programas
como sucede en nuestro país con instituciones prestadoras de salud, empresas promotoras de salud, demostrar qué tan efectivos son esos procesos de rehabilitación, sino sobre todo para poder establecer con el paciente, ¿sí? Algunos pacientes quieren objetivos que son demasiado idealizados, que no son muy realistas con su situación clínica. Entonces es importante manejar eso muy despacio y como que mostrarle al paciente, bueno, vamos a lograr, tú quieres lograr de 1 a 10, vamos a lograr de 1 a 3 y vamos viendo. Pero es importante que esto sea dialogado con el paciente. Entonces aquí tenemos pues como la explicación de la escala GAS, ¿sí? Nuestros pacientes van a recibir una calificación basal eh, sobre si tienen algo de habilidad o definitivamente no tienen ninguna habilidad para lograr el objetivo que tienen. Ejemplo, tienen problemas para caminar, -1; si tienen mucha dificultad, -2, yo ya no estoy caminando. Y después de que se hacen las intervenciones, ¿verdad? ¿Qué tanto se alcanzó ese objetivo? Si el objetivo se alcanzó en el estándar que pensamos, la calificación es 0. Pero si resulta que logró algo más de lo que pensamos, ¿verdad? Si ese objetivo alcanzado fue mucho mayor de lo que esperamos, se pondrán +2, y si fue un poco mayor de lo esperado, en +1. Si el paciente no alcanzó el objetivo, o sea, si no hubo ningún cambio, -1, o si empeoró, -2. Esta es una forma de darle una calificación numérica que nos va a permitir ponderar y calificar estos objetivos y así poder establecer metas y desenlaces que puedan ser medibles dentro de estos programas de rehabilitación. Entonces, ya para terminar, independiente del proceso que seleccionemos con cada paciente para lograr esos objetivos, esas metas, esos deseos que tiene cada paciente desde el punto de vista de movilidad, si utilizamos programas de rehabilitación integral, si utilizamos hidroterapia, si tenemos un locomat, independiente de lo que utilicemos, lo importante es que se establezcan prioridades con el paciente, se establezcan metas. Los programas de rehabilitación son una guía, educan al paciente y a la familia para que se dé continuidad a lo aprendido dentro de este tipo de programas. Entonces no es que es mejor la hidroterapia, es mejor el locomat, es mejor un PIR. Lo importante es que, independiente de el método que utilizamos para rehabilitar a nuestros pacientes, es que tengamos claro cómo lo vamos a medir, cómo lo vamos a implementar, y con las condiciones que tengamos podamos ofrecer lo mejor al paciente en todos los campos de ese ser humano dentro del marco de la CIF. Entonces, cuando hablamos del caso de la rehabilitación de la marcha, pues nosotros ¿qué decimos? El paciente dice: quiero mejorar mi capacidad para caminar. Con eso impactamos la actividad. Para lograr eso, pues tenemos que mejorar la función corporal y la estructura. O sea, tenemos que mejorar el tono, si la fuerza muscular se puede, si hay retracciones por esa espasticidad, pues hay que mejorar esos rangos de movilidad articular. ¿Y eso todo para qué? Para que se vea impactada la participación del sujeto, ¿cierto? Que mejore la autoestima, que mejore la calidad de vida, lograr volver a reincorporar ese ser humano en sus roles habituales, laborales y sociales, ¿sí? Es bien importante que eso sea una de las metas de nuestros procesos de rehabilitación. Entonces, como conclusión, tenemos que el deterioro de la marcha, pues es uno de los trastornos motores más comunes en esclerosis múltiple. Es percibido como uno de los trastornos corporales y funcionales más importantes por el paciente que tiene esta condición, y el impacto en la participación del individuo, o sea, a nivel de roles sociales y laborales, es alto, ¿cierto? Lo mismo que, y por ende, pues en la calidad de vida de ellos. Entonces, los objetivos de rehabilitación deben ser establecidos en conjunto con el paciente y su familia. Y los programas de rehabilitación deben ser acordes a los objetivos propuestos, deben tener un inicio y un fin. Cuando hablamos de un inicio y un fin, no hablamos de que
se terminan, son cambiantes, o sea, establecemos un programa de acuerdo al objetivo que establecimos y vamos a evaluar si hubo una respuesta con la intervención a ese objetivo, ¿sí? Cuando decimos no existen terapias de por vida, hablamos de que en realidad existen programas que se establecen de acuerdo a objetivos, ¿cierto? La esclerosis múltiple es una enfermedad que es progresiva y que es cambiante. La condición clínica de cada paciente va a cambiar. Por ende, no pueden existir terapias bajo la misma modalidad. Nosotros tenemos que evaluar a los pacientes, de ahí la importancia de establecer un objetivo y de evaluarlo y de establecer un tiempo definido para ese objetivo, ¿sí? Entonces, una vez que terminamos y lo logramos, estos programas de rehabilitación deben propender por la autogestión, o sea, porque el paciente se vuelva el controlador, el que dirija su proceso de rehabilitación. El paciente tiene que aprender en la medida de lo que su condición clínica se lo permita, y la familia tiene que ser totalmente activa en estos procesos, ¿cierto? Por eso es importante la educación al paciente y sus cuidadores. Y respecto a hidroterapia, Locomat, simuladores de realidad virtual, programas de rehabilitación física, etcétera, todos van a permitir lograr unas metas y se establecen objetivos reales acorde a la condición clínica de cada paciente.